La nominación que podamos darle a estas reflexiones podrían ser ciencia, derecho y proceso. Y como se trata de el conocimiento técnico, experto, científico, prueba pericial, acudir a la cultura entendida como la forma que una sociedad organiza su conocimiento, lo sistematiza, pues esto nos lleva a los terrenos de la filosofía del derecho, de la epistemología, pero declinamos aquí hacer recurrir a esa modalidad de disertación, porque ya hay otro material donde se explica la conexión entre derecho, epistemología, filosofía de la ciencia, ciencia, conocimiento. Aquí abordaremos directamente el tema de la comparación en la prueba pericial en los códigos general del proceso y el código de procedimiento penal. ¿Por qué? Porque en el Código General del Proceso hay una novedad que aproxima mucho la prueba al Código de Procedimiento Penal y porque ambos tienen en una acápite muy importante de la prueba científica una herencia, una genética marcada por el fallo Daubert de los Estados Unidos, que tampoco vamos a explicar porque está explicado en otro material similar a este o semejante a este, y porque explicar la trilogía Daubert entraña una exigencia de tiempo muy grande y creo que desborda una presentación de este estilo. Prueba pericial en el proceso. El perito en el proceso. ¿Quién puede ser el perito en el proceso? El perito en el proceso es un técnico, un experto. La definición de cuándo se requiere prueba pericial es exactamente la misma en los artículos 226 del Código General del Proceso y 405 del Código de Procedimiento Penal. Es la misma. Cuando el juez, para decidir, requiera especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos, que desde luego no tiene. Entonces, para formarse su conocimiento y decidir desde el saber, porque la verdad es heredera del saber y el sistema procesal es un sistema de producción de verdad sin que examinemos el tema de la verdad filosóficamente, porque igual desborda los dominios de un encuentro de esta naturaleza. Entonces, declinamos examinar la verdad, la ciencia, la epistemología, la filosofía y ratificamos que hay una unidad, una semejanza, casi que una identidad entre la prueba pericial en materia penal y en materia civil, salvo los accidentes propios de la forma como se ejecuta, desarrolla, decreta y cumple en cada uno de los códigos. Pero el punto de partida, que son los artículos 226 y 405, es idéntico. Es el reconocimiento, esto es muy importante, de una situación. El juez carece de esos conocimientos técnicos, científicos o artísticos y le toca acudir a un tercero ajeno al proceso, que está fuera del proceso, que tiene esos conocimientos. Es decir, es el vehículo de conexión del proceso con la ciencia. Si se trata de una evidencia científica o técnica, es el traductor, el intérprete, es el que va a los dominios, a los territorios de la ciencia y le trae ese conocimiento al juez para que el juez se forme la verdad o traiga el máximo de verdad posible para decidir y para que la sentencia pues esté fundada en la legitimidad de la verdad. Por el camino desarrollaremos los artículos 26 de la Constitución, que habla de las profesiones y los oficios regulados por la ley. Entonces nos toca también ir al territorio de la ley. Los profesionales que dictaminan en los expedientes civiles y penales son profesionales que tienen una ley que organiza la profesión a partir del monopolio de educación y títulos reconocidos por el Estado, artículo 26 de la Constitución. El secreto profesional es inviolable, artículo 74 de la Constitución, artículo 95 de la Constitución, deber de
toda persona debe colaborar con la administración de justicia. A partir de la unidad de prueba, de concepto, de noción, de esencia entre los dos tipos de prueba pericial, pues las diferencias en penal y en civil pues son mínimas, son menores. Probablemente la única, así, o la más relevante, o una de las más relevantes es que el Estado tiene sus propios instrumentos de producción de ciencia, o mejor, de comunicación con la ciencia, porque es iluso decir que, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses produce ciencia. No, hay unas personas versadas que se comunican con la ciencia en genética, en tanatología, en materias de diversa índole, se comunica con la ciencia. Esa es la tarea de ese sujeto, porque el derecho es un espacio de comunicación humana y el juez necesita comunicarse con el dominio de lo científico, con el territorio de lo científico, con esa parcela específica del conocimiento humano llamada medicina o ingeniería, y esa comunicación con esa parcela del conocimiento científico se hace a través del perito. El perito nos habla con un lenguaje especial, difícil de entender, difícil de comprender, por eso las leyes dicen, de procedimiento dicen que el dictamen debe ser claro. La claridad es un poquito difícil de obtener, cuando se trata de prueba científica que utiliza sus propios lenguajes, sus propios tecnolectos. Desarrollemos enseguida entonces la persona del perito. ¿Quién es el perito? El perito puede ser un particular, desde luego acreditado, que demuestre conocimientos, que demuestre legalmente, estatutariamente, que está autorizado para dictaminar sobre esa materia, un particular. Puede ser una institución, en Colombia puede ser una institución pública o una institución privada, que desde luego tenga reconocimiento estatal de todo, ¿sí? Jerarquía institucional, jerarquía suficiente para arrojar credibilidad. Y esa institución puede ser pública o privada. Entonces un particular en proceso penal, en proceso civil, puede ir a otro particular a pedirle que le sirva de perito. O puede ir a una institución pública o a una institución privada, o el juez puede ordenar informes técnicos de autoridades oficiales en materia civil. Y en materia penal, el Estado tiene la ventaja, y podríamos hacer toda una exploración de ruptura de la igualdad, porque todo el aparato científico del Estado, o mejor, cierto segmento de ese aparato científico, está hablando de medicina legal, ciencias forenses, policía técnica, policía judicial, los técnicos están al servicio de la acusación, mientras que el procesado tiene que conseguir la ciencia que necesite aportar el proceso y pagarla. Ahí hay un desbalance porque pues sale muy costoso ejercer el derecho de defensa y muy costoso el debido proceso si estamos hablando de obtener dictámenes científicos de valía, creíbles, apreciables. El perito, la persona del perito, ya es nuestro centro de reflexión. Es tan idéntica a la prueba civil y penal que en muchas materias se me viene a la mente inmediatamente grafología. Pues los peritos grafólogos pueden operar en civil y en penal. Si yo en un proceso civil necesito probar la falsedad de un documento, que estoy tachándolo de falso, o que estoy acusando la falsedad mediante una excepción para detener los efectos de un contrato o hacer cesar los efectos de un contrato falso, espurio, pues acudo al mismo perito,
al mismo que podría acudir el procesado en materia penal. Sería el mismo perito, la misma persona. Entonces, la persona del perito es importante quién puede serlo. En materia penal se detienen mucho a un tema que es muy interesante, a crear unas que llamaríamos inhabilidades, es decir, personas que son en principio suficientemente neutrales para contribuir con su saber a la formación de ese dictamen o a la formación del saber en el proceso, del conocimiento necesario en el proceso, personas que son absolutamente neutrales pero que no pueden ser nombradas. Estoy simplificando: los menores de edad, los incapaces y algo muy importante, refiere el artículo 409 del Código de Procedimiento Penal, las personas que han sido suspendidas o excluidas por sanción disciplinaria del ejercicio profesional. Independientemente de reconocer que haya, por ejemplo, un menor de edad o una persona en situación de discapacidad mental, en particular un menor de edad, pues no sería sospechoso de imparcialidad, sino sencillamente se descarta la posibilidad de que sea nombrado para un dictamen, de que su dictamen, por muy sabio que sea, o de una persona condenada penalmente, mientras no haya sido rehabilitado, o una persona que haya sido excluida del ejercicio de la profesión, se descarta, no por sospecha de parcialidad. Y lo digo con sospecha es porque el perito pasa a ser una especie de testigo también, ahora examinaremos ese punto. Simplemente se descartan. Esa es una regla ya específica del procedimiento penal. En el procedimiento civil, pues no lo descartan, pero no se descarta de esa manera. Sencillamente se establece más bien un régimen de inhabilidades, las propias de los auxiliares de la justicia, en particular de los secuestres, y por eso se acude al artículo 50 del Código General del Proceso, que contiene pues las causales de exclusión de la lista de auxiliares de la justicia, y entonces todo aquel que ha sido excluido de la lista de auxiliares de la justicia, o si recae en el perito una causal de inhabilidad o de impedimento o de recusación de las previstas en el artículo 50 del Código General del Proceso, pues entonces no podrá, en la parte que aporta el perito, que aporta el dictamen pericial, no podría llevarlo al juez sin advertirle que esa circunstancia. Esa es una contribución adicional a esa idea original de averiguar quién es el perito. Aquí estamos hablando de quién es el perito en el plano personal, pero ese quién es el perito nos trae enormes retos, enormes desafíos, porque no es la biografía del perito desde el punto de vista de inhabilidades, incapacidades, sino que mucho más importante es saber quién es el perito desde la perspectiva científica. Entonces, la autoridad intelectual, la autoridad científica de ese perito es tremendamente importante. Entonces, por eso es que ambos códigos se ocupan. Para ambos códigos es sumamente importante lo que se conoce como acreditación. ¿Qué es la acreditación? Hay una acreditación mínima. ¿Cuál es la acreditación mínima? Acreditar, pues, los títulos que le habilitan para ejercer la profesión, porque rendir un dictamen pericial es ejercicio de la profesión. Por eso nos conectamos con el artículo 26 de la Constitución Nacional, que otorga al Estado el monopolio de la educación, el monopolio del reconocimiento de las profesiones y la posibilidad de que las autoridades de los colegios de ética, de los colegios profesionales, puedan excluir a los profesionales, sancionarlos con suspensión o con exclusión. Eso es el artículo 26 de la Constitución Nacional. Volvamos sobre la acreditación. La acreditación supone una acreditación mínima, que es los títulos sin los cuales absolutamente ese dictamen no va a ser admitido. No será admitido. ¿Por qué? Porque
Las profesiones son monopolios. No quiero descalificar retóricamente el asunto, pero las profesiones son monopolios, de tal manera que lo sintetizo, lo condenso. No es posible ir a una audiencia civil o penal como médico sin el reconocimiento oficial, es decir, sin la matrícula, sin el registro médico, sin el carnet o el documento o el instrumento que acredite que es médico, porque es ejercicio de la profesión. Más aún, lo que haga en la audiencia de ese profesional puede tener y debiera tener consecuencias en su colegio de ética profesional. Artículo 26 de la Constitución. Requisitos mínimos, sin los cuales no, o sea, son las condiciones necesarias. Pero hay un plus, un excedente de acreditación que es todos aquellos actos, toda aquella acumulación de saberes que se puedan acreditar por encima del mínimo. Estoy hablando de estudios de posgrado, estudios de maestría, estudios doctorales, estudios postdoctorales. Todo eso se acredita con el fin de ¿qué? Con el fin de demostrar, así sea por una especie de indicio de que lo que produzca ese perito es de valía, es de enorme significación, es aceptable en juicio, es material, es un insumo importante para el juez. Entonces la acreditación es importantísima en materia penal, en materia civil. La acreditación son los lauros, los méritos, las distinciones, la asistencia a congresos internacionales, a ser ponente en congresos internacionales, las publicaciones. Se deben aportar en materia en el Código General del Proceso hay norma expresa. ¿Sí? Obligación de mencionar las publicaciones en los últimos 10 años y cuántos trabajos periciales ha ejecutado en los últimos 4 años y si ha servido o no ha servido a la justicia mediante la provisión de dictámenes periciales. Eso es la acreditación. ¿Qué ha hecho usted? ¿Quién es usted, perito? Porque su biografía es muy importante. Es muy importante en función de una presunción de que el que ha acumulado más conocimiento los va a colocar aquí y que lo que él diga pues tiene más autoridad. Entonces se mide el conocimiento por la cantidad de títulos, ¿no? Dirán ustedes que eso es un criterio relativamente arbitrario, pero esa es una especie de reglas de la experiencia. El que más ha estudiado, más sabe. El más antiguo, más sabe. La experiencia la tienen los mayores, son las reglas de la experiencia. Probablemente eso es un prejuicio, ¿no? Traslado inmediatamente a una audiencia donde el perito de una de las partes en materia del Código General o el perito de la Fiscalía es una persona senescente como el suscrito, de mucho recorrido, ya no es el suscrito, sino de mucha sabiduría, de muchos conocimientos, y el perito de la otra parte, o el perito de la defensa en la Fiscalía, es un joven. Se asimila la juventud como probablemente la superficialidad, la banalidad, no se aprecia el valor de la juventud, y estaríamos compitiendo contra el prejuicio de esa regla de la experiencia, valga la palabra, y anclémonos en la palabra, esa regla de la experiencia que dice que la experiencia acumulada en una persona se puede poner al servicio del conocimiento del juez y que entre más experiencia, más acierto, más verdad. Eso es, para mí, eso es, digamos, injusto, es un prejuicio. Para otros era una máxima de la experiencia, para mí es un prejuicio que se puede sacudir muy duramente, tanto en el proceso penal como en el proceso civil.
¿Por qué llegamos aquí? Por la acreditación. Hay que acreditar quién es el señor, qué publicaciones ha hecho en los últimos tiempos, ¿sí? ¿Qué metodologías, qué acumulados dogmáticos ha hecho en las publicaciones, dice el Código General del Proceso, y si la metodología y las afirmaciones y los algoritmos que usted descubrió en esa ciencia son los mismos que emplea para producir este dictamen pericial o no son los mismos? Díganos todo eso. Entonces, una parte providente, conociendo que intelectualmente, por sus logros, por sus publicaciones, el perito de la parte demandante ha revelado con cierta arrogancia y petulancia todos sus libros, pues la parte demandada puede estar esculcando en esos libros, puede comprar esos libros. Yo como demandado le diría a mi cliente, si fuera el abogado del demandado, por favor me da una partida económica para comprar esos libros, y pondría un equipo de estudiantes brillantes, invertía el prejuicio, ¿no? Para que buscaran ahí. Y en la audiencia le diría algo así, y ustedes se preguntarán qué tan válido es. En la audiencia le diría, abriendo el libro, tomaría el libro y le preguntaría, bueno, aquí no puedo leer porque esto es chino, y es de mi hija Ángela María. Le preguntaría, señor perito, porque yo le puedo preguntar, como veremos ahora, señor perito, en la página 408, o mejor, en las páginas 408, 525, 790, ahora sigue creciendo el volumen, del volumen 2 o del volumen 3, o en 100 páginas seguidas que menciono y le leo, y tomo solo como ejemplo esta, encuentro 3, 5 párrafos que son plagios, señor perito. Como usted le informó al juez, porque está obligado en el Código General del Proceso Informal el juez qué publicaciones ha hecho, yo esculco en sus publicaciones, y si usted plagió o bajó de internet, ¿sí?, o hizo piratería intelectual, lo vamos a desnudar en la audiencia. Y entonces eso puede ser un material peligroso para alguien que produce ciencia basura copiada de otros o roba la creación, las creaciones del espíritu de otros autores. Para eso sirve la figura del perito. ¿Quién es el perito? Lo dice en sus publicaciones. Eso no pasaba en el sistema anterior. Ahora pasa porque el señor tiene que ir a la audiencia tanto en civil como en penal y ser interrogado. Y entonces queda expuesto, y esos antecedentes de las publicaciones pues son tremendamente importantes. Además, ya sin plagio, piensen ustedes en medio de la audiencia pidiéndole al juez civil, y yo creería que al juez penal también, por favor, señor juez, les pida copias para que se investigue esto que considero es un delito, que se investigue el perito que está declarando aquí en favor de la parte demandante, Con estos trucos, la justicia, señor juez, no puede fundar su fallo en lo que diga este perito y quedó cortado y descalificado. Ese es el modelo de contradicción. Para eso es que se pide la información. Además, se pueden averiguar otras cosas por fuera o preguntarle en la audiencia. Y ahí todo un repertorio de forma de interrogar al perito, porque vamos a tener el perito en la audiencia y tenemos la biografía del perito. Entonces, como él nos trajo la documentación, acreditación, o nos dijo, y nos trajo soportes en algunos casos, y otros nos contó de qué se trataba, en la audiencia pues lo vamos a interrogar. Y las normas del Código de Procedimiento Penal establecen, particularmente el procedimiento penal nos dice cómo se le puede interrogar y contrainterrogar y sobre qué se le puede preguntar. No solamente es preguntarle sobre el saber científico, sino preguntarle sobre su pasado. ¿Cuál es su pasado? Califiquen ustedes la constitucionalidad de esta pregunta.
señor perito, usted terminó en la universidad X. No menciono ninguna porque todas merecen mi respeto. Y he trabajado en muchas de ellas. Usted terminó en la universidad X, la carrera, porque la universidad Y fue expulsado por fraude en una prueba. ¿Esa pregunta es válida en una audiencia? Yo creo que sí. Porque necesitamos saber quién es el perito. Si usted cometió fraude. O si usted, tema ya abordémoslo. Si de acuerdo al código de procedimiento penal, que es más explícito, artículo 409 del Código Penal, los sancionados y excluidos de la profesión, lo que estoy dibujando es el modelo de contradicción, ¿no? Audiencia, interrogatorio del perito. Código de procedimiento penal, Código General del Proceso. En esa audiencia es posible preguntarles no solo sobre el contenido del dictamen, sino sobre cuestiones que parecieran personales ajenas al juicio, pero no son ajenas al juicio. Se le puede preguntar sobre la coherencia, por ejemplo, del perito. Perito, usted nos está diciendo aquí que utiliza el método A, pero el método A ya no tiene recibo en la comunidad científica. Estamos mencionando ya palabras importantes que nos llevan al tema de ciencia, que es ciencia y que no es ciencia, teoría de la marcación, Karl Popper y demás, pero Imre Lakatos y todos los que han trabajado filosofía de la ciencia. Menciono a Popper porque es de alguna manera fuente de conocimiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos en un fallo muy importante que es el fallo Daubert y en otros de la misma naturaleza. Pero escapo de ahí porque lo que le estoy preguntando en la audiencia, no solamente sobre el saber científico, sino que en la audiencia le pueden preguntar al perito porque la parte se averigua, se ilustra y hace un esfuerzo y hace una investigación. Entonces imagínense ustedes lo que puede pasar si el perito en la audiencia es indagado por la contraparte, comillas. Los peritos no tienen parte, pero es indagado por el abogado de la parte contraria. Porque el perito está alineado de alguna manera en una de las partes. Ahora miraremos el tema de la imparcialidad del perito, ¿cierto? El tema es de tiempo. Pero si es preguntado de la siguiente manera, señor perito, ¿usted llama a Carlos Rodríguez Sánchez? Sí, cómo no. ¿Con cédula natal? Sí, cómo no. Pero si usted lo sabe, ahí está el documento y el juez se molestará. Ya sabemos quién es, hay documentos firmados por él donde dicen quién es. Sí, señor juez, pero le estoy ratificando es para saber si es el mismo, explico juez, señor juez, para ver si es el mismo que está sancionado el día de ayer con exclusión de la profesión, para pedirle, señor juez, que no lo deje hablar, porque aunque está pedida la prueba, aportado el documento llamado dictamen pericial, ¿sí? Y señalada fecha para esta audiencia, en penal o en civil, pero el señor fue excluido ayer del ejercicio de la profesión. Vendrá entonces el debate, ¿y la provincia que está en firme o no está en firme? ¿Esté en firme o no esté en firme? Si está en firme, no lo deben de escuchar. Y si no está en firme, lo escuchan, pero ya está derruida esa prueba pericial, porque no creo que haya un juez que admita ese saber como saber válido si es producido por alguien que ha sido excluido del ejercicio profesional. Esa es la pertinencia que tiene la aplicación aquí del artículo 26 de la Constitución Política y del artículo 95, deber de ir a la audiencia, colaborar con la Administración de Justicia, artículo 95, numeral séptimo, y artículo 74, secreto profesional. Estábamos en la persona del perito. El perito tiene que revelar, claro, otros datos, dirección, teléfono, correo electrónico, dónde vive, dónde habita, dónde puede ser citado. Todos esos datos son importantes, ¿para qué? Para el juez, pero para la parte contraria.
para que averigüe de qué persona se trata. No sé, no quiero ir más allá porque hay otras cosas muy importantes que examinar y el tiempo siempre apremia, siempre apremia. La figura del perito es muy importante. Todavía no hemos mirado el contenido del dictamen, solo la persona del perito. Las reglas del Código General del Proceso y las reglas del procedimiento penal nos invitan a examinar la parcialidad o imparcialidad o un margen de imparcialidad o qué es eso de la neutralidad del perito. Y dan las reglas, ¿no? El Código General del Proceso dice que el perito debe ser imparcial, por supuesto. El Código Penal dice lo mismo, que debe averiguar tanto lo favorable como lo desfavorable. Vamos a examinar un poco esta idea de la imparcialidad. El deber ser es la imparcialidad. Pero yo creo que un perito que es usado, un dictamen pericial que es usado en un juicio, supone un trabajo previo que es donde se debe aplicar la imparcialidad. Lo voy a decir muy brevemente. El perito en materia civil particularmente debiera ser un filtro debiera de ser un filtro de procesos. Porque antes de ir al proceso ya pasamos del perito oficial, público, antiguo que había en el Código de Procedimiento Civil al perito de parte. Entonces el perito es de una de las partes, esa suyedad, esa pertenencia, esa atribución que suena un poquito molesta, ¿no? ¿Cómo así que perito de parte? Luego no es perito de la verdad, de la ciencia, de la justicia, no, perito de parte. Si somos, pues, crudos, un poco brutales, el perito es de la parte. Y el perito es un testigo, ese es el cambio. El perito es un testigo que va a rendir declaración bajo juramento. Juramento que está expresado ¿desde cuándo? Desde cuando firmó y suscribió el dictamen pericial. Pero es un testigo. Y para molestarlos un poco, ese testigo es testigo pagado. Y suena escabroso. Un testigo pagado. Sí, es un testigo pagado. Perito testigo. Es un perito testigo porque va a declarar bajo juramento. Y como va a declarar bajo juramento, pues es un testigo. Y los códigos traen formas de interrogatorio. ¿Quién le puede interrogar? ¿Quién le puede preguntar? Si hay primera ronda, si hay segunda ronda de preguntas. Y inclusive el procedimiento penal regula con más especificidad la forma de interrogar. En civil pues, también, con un poco menos de prolijidad, pero también se regula la forma de interrogar. Es un testigo. Un testigo pago, y suena un poco molesto, chocante. Testigo pago por una de las partes. El Código General del Proceso pago por una de las partes. En el procedimiento penal, el dictamen que las partes pueden aportar, el Código de Procedimiento Penal trata de quitarle el valor y la fuerza diciendo que el informe que las partes consigan. Yo creo que ese lenguaje es un lenguaje un poco descalificatorio que rompe la igualdad en el proceso. Porque el dictamen de medicina legal es un dictamen científico, un dictamen pericial, ¿no? Pero si la parte contrata a un perito particular o de otra institución, esa apenas es un modesto informe, no, es un dictamen pericial. Que podría derrotar el dictamen de medicina legal y que eso es lo que se espera que ocurra si es que el medicina legal se equivocó, porque aquí el tema del error y el tema de ciencia, error y verdad, pues es un tema posible. Se trata de controlar el error.
tratar de controlar el error por nombrar peritos altamente calificados o por tomar la ciencia aportada, tributada por el perito en las partes más solvente, perito que tenga los títulos, los lauros suficientes para brindar credibilidad y arropar con cientificidad un informe para efecto de que el juez pues, pueda legitimar su decisión en un saber más depurado, más elaborado, más científico, con toda la fuerza retórica que tienen los científicos. Pero los científicos también se han equivocado. Una asociación nacional de astrónomos, no de astrólogos, por favor, de astrónomos, la Asociación Mundial de Astrónomos votó hace un tiempo y perdió la tesis de que Urano era un planeta o no era un planeta. Decidieron la comunidad científica por mayoría que no era un planeta. Y la ciencia ha vacilado milenariamente entre teoría heliocéntrica y teoría geocéntrica, ¿no? No, la ciencia y la ciencia como equivalente, como sinónimo de verdad y ausencia de errores es bastante relativa, pero eso lo pueden ver ustedes en otro material donde se hable de ciencia, epistemología, cultura, y se haga un poco de historia. Aquí estamos es el Código de Procedimiento Penal y Código General del Proceso. El interrogatorio al perito testigo, el testigo bajo juramento que empieza desde cuando hizo y suscribió el dictamen y continúa en la audiencia, bajo juramento. Es un testigo pago, estamos en la imparcialidad, un testigo pago por la parte que lo lleva. Bien sea el proceso penal en el dictamen pericial aportado por el procesado, no en el que aporta la fiscalía, que se vale de medicina legal y, bueno, y policía judicial, policía técnica. Ese pues le paga es el Estado, un salario. Pero el informe que lleva el procesado de un experto, de un científico, pues lo paga. Y es un testigo pago. ¿Qué tan imparcial es un testigo pago? Entonces, no, lo que debe ocurrir es que, vuelvo al punto, en materia del Código General del Proceso, el perito de parte, el perito, el científico, el sensato, el que hace las cosas como debe ser, como debe de ser, ese perito debe ser un filtro, un peaje de pleitos, de manera que tenga el valor, porque ese además no es el valor, sino su obligación. Decirle a quien lo va a contratar esto en el momento anterior al proceso. Porque como el dictamen pericial hay que aportarlo con la demanda, con la contestación. Entonces, cuando están haciendo este proceso en la oficina del abogado, cuando va a ser consultado, ¿qué le dice el abogado? Si el asunto es técnico, señor poderdante futuro, que viene a consultarme, consiga un dictamen pericial, el mejor posible. ¿Y usted lo recomienda, señor abogado? No, señor, yo no lo recomiendo, porque no quiero asumir compromisos, porque si ese perito resulta ser una mala persona, tener dificultades y complejidades, o no ser tan bueno, yo no quiero tener responsabilidades. Es correcto, consígalo usted. En síntesis, el perito debe decirle en el dictamen al demandante, al candidato a demandante, el que está en el umbral del proceso, que está pensando, consintiendo, acariciando la idea de un proceso, fascinado porque la ciencia le da la razón, el perito decirle: la ciencia no le da la razón a usted, no promueva un proceso. Si usted promueve un proceso lo va a perder, porque esa conclusión que usted saca no es, científicamente no es defensable su posición. No vaya al juicio. Allá empieza, le pagó para que le dijera no lo que quiero oír. Porque si el perito dictamina tratando de congraciarse con el gusto de quien le paga antes del proceso, aclaro, pues
ahí se demuestra su imparcialidad diciendo, mire, le voy a decir lo desfavorable, y lo desfavorable es que esta posición científica o técnica no tiene recibo. Allá en la audiencia va a aparecer otro perito, un contraperito, que me va a derrotar con este y con este y con esta teoría. Más aún, si ese señor insiste, es terco, contumaz y va y busca otro dictamen pericial que sí diga, faltando a la ética, diga lo que quiere oír el demandante, pues puede ser convocado al juicio para que en la audiencia como testigo exprese que ya había advertido al demandante sobre la ninguna prosperidad de su pretensión porque su posición técnica o científica era insostenible. Pero bueno, la imparcialidad está vinculada al tema del contrato y del pago. Entonces, ambos códigos se cuidan, particularmente el Código General del Proceso, de establecer reglas que aseguren la imparcialidad, ¿no? Pero un testigo o un perito que tiene derecho, por supuesto, a la satisfacción de sus honorarios, una vez que ha producido el dictamen, convencido de la bondad científica, cuando aceptó que la tesis que ilumina las pretensiones del demandante de la tesis científica sobre los hechos es de recibo, está comprometido y tiene que defender arduamente, está parcializado en favor de lo que cree, con convicción de lo que cree y debe defenderlo en la audiencia. Debe defenderlo en la audiencia, que la otra parte hará exactamente lo mismo. Este es un cambio trascendental en el Código General del Proceso. Un perito es un testigo. Hay unos temas técnicos que yo no quiero desarrollar porque el tiempo no alcanza. Y es, al tratarse de un perito testigo que rinde bajo juramento antes y después, cuando digo antes es en la fase de preparación del documento, y cuando digo después es la audiencia, pues sería enjuiciable penalmente por lo que diga la audiencia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, niega, no por lo que diga, o lo ponemos en duda, ¿no? Pero niega algo que es evidente en el estado de la ciencia y trata de convencer al juez de que toda la ciencia y todos los premios Nobel están equivocados, pues está mintiendo. Una curiosidad, entonces lo van a condenar penalmente por una opinión científica. Difícil, pero si le preguntan a ese perito no sobre ciencia, sino sobre una información relevante de su personalidad para saber qué tan creíble es y miente, sería procesable penalmente. Hay un tema interesantísimo que no abordamos, que no desarrollamos, porque no es posible en un espacio tan breve como el que estamos aquí intentando construir para desarrollar el tema de dictamen pericial. Perito testigo, es un testigo, eso es lo importante. Un testigo que va a ser remecido, sacudido en el juicio, de tal manera que cuando está en los preámbulos de la contratación con quien le va a pagar la construcción del dictamen, deben aparecer todas estas consideraciones. Digámoslo rápidamente, es un perito que tiene que ir a la audiencia, entonces parte de sus deberes contractuales es ir a la audiencia. Si no va a la audiencia, el pleito se pierde, tanto en civil como en penal, ¿no? Si no va a la audiencia, no hay nada que hacer. Perito de parte en el proceso penal, perito del procesal, el proceso penal, que no va a la audiencia, pues no le van a atender. No existe. Luego eso cabría hacer una reflexión muy rápida, y es la siguiente.
La reflexión tiene que ver con que la, la muerte de un perito tendría, por ejemplo, efectos hermenéuticos o generaría desarrollos hermenéuticos que hacemos cuando se muere el perito después de que ha producido el dictamen. Si el dictamen es complejo, la pregunta es ¿cuándo hay dictamen? Hay dictamen cuando entregan un documento en lo cual coinciden penal y civil, hay que entregar un documento suscrito, manuscrito y bajo juramento. Ahí se acabó el dictamen. No, ahí no hay dictamen todavía. Hay dictamen cuando el autor de ese trabajo concurre a la audiencia y declara. Ahí se consume el dictamen. Cuando termina su declaración, ahí es cuando se consolida el dictamen. Antes no hay apenas un documento que puede desaparecer. ¿Cuándo desaparece? Cuando, si el perito no va, si el perito es grave, si el perito es excluido de la profesión, pues el dictamen desapareció. Si el perito muere, el dictamen desapareció. Luego, ¿cómo sustituir ese dictamen pericial? Es todo un desafío. En eso coinciden los artículos 228 y 412 del Código. 412 es Código de Procedimiento Penal, 228 es Código General del Proceso. Tienen que ir a la audiencia necesariamente. ¿Eso obedece a qué? Obedece a la concepción perito, testigo y perito de parte. Es un perito de parte que la parte lo paga, es testigo de esa parte y tiene que comparecer y la obligación de llevarlo es de la parte que lo contrató, no es que el juez tenga que citarlo ni la parte contraria, porque el modelo de contradicción, porque en toda prueba siempre hay que pensar en publicidad y contradicción, publicidad y contradicción. Aquí ¿dónde está la publicidad? La publicidad reside aquí en que antes de ir a la audiencia ya los dictámenes o la fase escrita o el componente escrito o el componente documental del dictamen ya está en el expediente y ya está cruzado, es decir, el de la parte demandante lo tiene la parte demandada y el de la parte demandada lo tiene la parte demandante, está cruzado. Y si es en penal, el informe también, el informe contratado por el procesado o también por la víctima. La parte técnica, la parte documental, perdón, ya está a disposición del fiscal y a disposición de todas las partes. Es lo que llamamos cruzados, los traslados. Y como los traslados ya están hechos, pues ya se cumplió con la publicidad, ¿no? Pero además la prueba fue decretada, es decir, ya se juzgó la admisibilidad, ¿no? Tenemos dificultades con ese tema porque nosotros infortunadamente no tenemos aquí jurado de conciencia, entonces el papel del juez es distinto. Nuestro sistema abreva del sistema norteamericano, pero el sistema norteamericano tiene jurado. Aquí no hay jurado. Y el juez allá tiene una función un poco distinta en la medida en que ese juez allá filtra que no entre, filtra para que no entre prueba pericial que no cumple unos requisitos que están en el artículo 702 de la Federal Rule of Evidence 702 y en el fallo Dauber también, o en la trilogía Dauber, son 3 fallos que, repito, no explicamos aquí porque eso demanda mucho tiempo. Ustedes pueden consultar fallos Dauber, trilogía Dauber son un fallo, el uno sobre el remedio Bendectin, el otro sobre llantas, que es Como Tire, y otro General Electric. Pero no es posible abordar eso acá. Huimos de esos materiales muy importantes, pero nosotros abrevamos de allá. Es un tema de recepción de modelos extranjeros, modelos extraños, que no por eso son malos, pero con una pequeña, digámoslo ya, con grandes errores, porque no se consideró que aquí no hay jurado de conciencia y que el papel del juez es distinto aquí en los Estados Unidos. Y por ejemplo, los criterios Dauber aquí en el fallo
Frey de 1923 y en el fallo Dauber de 1993, y en el fallo Como y General Electric se aplica a todas las pruebas, es decir, los criterios científicos o los criterios para admisibilidad de la prueba científica o de la prueba técnica, porque no toda prueba técnica es científica, tenemos dificultades. Eso está en el fallo Cuomo, como Taire, no toda prueba que esa es prueba técnica y le aplican, es la Corte Suprema de los Estados Unidos le aplica los criterios Doppler, por encima de lo que dicen las reglas federales de evidencia, porque las reglas federales de evidencia no traen alguna consideración sobre lo que llamamos la aceptación de la metodología o de la prueba científica o del método empleado por el perito, aceptación de la comunidad experta de relevancia, es decir, por el estado del arte. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la ciencia entendida como una especie de gueto o clan de la más altísima intelectualidad? ¿Qué opinan de ese descubrimiento? Pues aquí nosotros en el artículo 422 del Código General del Código de Procedimiento Penal trajemos los criterios Dauber, pero solo para la prueba nueva, para las novedades científicas, como ocurría en el fallo Frey de 1923 en Estados Unidos para el polígrafo o el detector de mentiras a partir de las variaciones de la presión sanguínea en la parte sistólica, para saber quién miente y quién no miente, pero no vamos a explicar el fallo Frey. Pero para decirles que nosotros aquí trasplantamos más las instituciones, porque el proyecto penal trae los criterios Dauber para la prueba nueva y los trae de Estados Unidos para las novedades científicas traídas al proceso, es decir, para pruebas o modelos y metodologías o descubrimientos recientes que se aplican al proceso y se deben de aplicar al proceso. Pensemos neurociencia, que está avanzando tanto en el último tiempo. Pues aquí se lo aplicamos los criterios Dauber, que son Estados Unidos, se lo aplicamos a las ciencias, a los descubrimientos nuevos o a las metodologías científicas de vanguardia, los últimos, los de ahora, los que están apenas asomando, despuntando en el horizonte. Mientras que en Estados Unidos se aplican los criterios Dauber a todas las pruebas, a todo lo que tenga que ver con lo científico. No olviden distinguir entre lo científico y lo técnico porque no son exactamente iguales. Entonces es un trasplante equivocado. Estamos hablando entonces del modelo de publicidad. Publicidad ya sabemos, está colectivizado, se hace saber a las partes del proceso penal, el proceso civil, de la opinión técnica que intenta soportar las pretensiones del demandante, las pretensiones del acusador, y las pretensiones de la defensa y las pretensiones de la parte de la víctima, que serían los protagonistas del proceso penal. Publicidad, contradicción, porque siempre que uno habla de pruebas, pues simplemente aplica como mecánicamente, como un reflejo pavloviano, ¿no? Dice, sí, pues si vamos a hablar de prueba, hablemos de quién es la naturaleza, la definición de la prueba, pero apliquémosles, por favor, momento de la proposición de la prueba, momento del decreto, momento de la práctica, momento de la valoración. Y ahí coloquen ustedes, se ven la publicidad y la contradicción. O sea, el momento de la publicidad y el momento de la contradicción. Entonces, los momentos de la prueba, y en una línea de tiempo sería un momento de la petición de la prueba, de la provocación de la prueba, que sería aquí el aporte, el dictamen pericial, momento del decreto, ¿sí? Momento de la publicidad, momento de la práctica, momento de la contradicción y momento de la valoración de la prueba. Porque esa es como la historia de la genética de la prueba, ¿no? Que sea producida, aquí es producida la prueba incipiente que comienza, incoada, ¿sí? en un gabinete de un científico por encargo del demandante. Allá empieza. Pero cuando entra al torrente de pruebas del proceso es porque lo aportan. Entonces, ese es el momento de la proposición, del aporte,
del decreto, de la publicidad, de la práctica, de la contradicción y la valoración. Esa es la cadena. La valoración en primera instancia y la valoración en segunda instancia, esa es la cadena de la prueba. Entonces, la publicidad supone que es el camino o la llave que abre a la contradicción, porque sin publicidad pues no hay contradicción. Para eso es que se cruzan las pruebas, los documentos de uno y otro se cruzan. ¿Para qué? Para que la parte contraria ejerza la contradicción, que puede ser de dos maneras. Uno, con un contradictamen, ¿no? Esa palabra, por supuesto, no existe en el Código General del Proceso, en el procedimiento penal. Un contradictamen. Claro, en penal está el tema de la revelación y demás, que es tema de publicidad también, por supuesto. Contradictamen. ¿Qué es contradictamen? Pues así como trae un dictamen el demandado puede traer otro dictamen. Igual, encargado, pagado por la parte, contradictamen. Y la contradicción también está constituida básicamente por esa interrogatoria. O sea, por la fase testimonial de la prueba pericial que trae fase documental y fase testimonial. Ahora, piensen ustedes que la prueba no siempre, dos temas que diferencian el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Civil en cuanto al número de personas, el número de peritos, que es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay mucha explicación, pero en materia procesal penal pueden intervenir muchos peritos. ¿Por qué? Porque dicen no podrá limitarse el número de testigos, o sea, el número de peritos que van a hacer testimonio en el juicio penal, no podrá limitarse. Salvo porque sea impertinente, inconducente, estéril, superfluo. ¿Sí? Si alguien propone que un brujo sabe quién es el autor del delito, pues el juez le va a decir que eso no va aquí. Esa superchería es incompatible con la ciencia de hoy, pero esa superchería está en el origen de muchas cosas. Sin embargo, en materia procesal civil, Código General del Proceso dice un perito por cada hecho, o por los hechos, ¿sí? Un perito por cada hecho técnico, afirmación técnica, postulado técnico, ¿sí? Uno solo, en penal, los que sean. Ahora, eso nos lleva a reflexionar rápidamente que en materia civil el dictamen puede ser producido por muchas personas, porque es necesario. Piensen ustedes en un puente que se cayó. ¿Por qué se cayó el puente? Por los materiales, por la cimentación, por el diseño, por el cálculo. ¿Por qué se cayó? Por los suelos, ¿por qué se cayó? Por las vibraciones, por la frecuencia, por el atiratado, por los cálculos, por el peso, ¿por qué se cayó? Pues necesitamos expertos de distintas disciplinas para que produzcan un dictamen sobre causalidad. Todos estos temas, el fallo Dauber y todos esos temas, el tema científico tiene que ver con la causalidad, que es uno de los asuntos más complejos y difíciles que hay. La causalidad, es muy complejo. Entonces van a dictaminar la causalidad de la caída de un edificio, la caída de un puente. Es que nomás piensen ustedes en Hidroituango y toda esa remesón que está produciendo Hidroituango. ¿Por qué razón acaeció el tema de Hidroituango, que tiene comprometido el presupuesto, el patrimonio, la política? ¿Cuál es la razón? Pues eso es científico. Y va a ir a un pleito y van a dictaminar ese tema. Y eso es producido entre expertos de muchas disciplinas, científicos de muchas materias, nacionales y extranjeros. Complicadísimo. Para la contradicción y para todo lo demás, complicadísimo. Porque inclusive los modelos de financiación de esas grandes obras, entonces Banco Mundial, y los peritos están allá, entonces tráigalos para que
testifiquen en un juicio y aleguen inmunidad diplomática. Todas esas complejidades ustedes tienen que empezar a acostumbrarse cuando, por el modelo de perito que perito testigo, y no seamos tan parroquiales. Bien. ¿Cuántos peritos? Uno solo en materia Código General, pero ese peritaje puede ser colectivo. Luego, todos los que suscriben o aportaron y aparecen mencionados y referidos en el dictamen pericial, eso no lo dice el Código General, pero es como sentido común, tienen que ir a la audiencia. Porque habrá un perito líder, y este es el lenguaje para hacerme explicar, perito líder, pero hay otros peritos que contribuyen a la formación de esa opinión unánime acerca de causalidad, por ejemplo. ¿Quiénes deben ir a la audiencia? Pues todos. Entonces, el modelo de contradicción de la prueba pericial en el Código General del Proceso es, ahí reside el cambio. El modelo de contradicción es un contradictamen y la presencia del perito testigo en la audiencia y las sanciones que sobrevienen por su contumacia a asistir. Sanciones de todo tipo. La primera es procesal, el pleito se perdió porque el dictamen desapareció. Ahora, la sanción también podrá ser económica, ¿no? Entonces vendrá mañana una demanda de responsabilidad civil extracontractual de la parte que perdió un pleito porque el perito no fue a la audiencia. Eso lo pueden resolver los seguros, pero paremos ahí porque la imaginación vuela por allá. La parte penal, puede haber problema penal también contra el perito, pero no dudamos que la parte disciplinaria, en el colegio de ética disciplinaria de ese profesional de la ingeniería y de la medicina, pues habrá que reportarle que el daño que le causó a esta parte con su ausencia. O también patrocinando una causa manifiestamente inconducente con un dictamen pericial que lo que hizo fue incentivar, aupar, ¿sí?, la codicia del demandante diciendo lo que él quiere oír y que la audiencia no quiso aceptar. En términos de los muchachos, de los jóvenes ahora, lo que la audiencia no compró. Lo que sí compró el demandante y acometió un pleito costosísimo, pues no fue de recibo en la audiencia. ¿Por qué? Porque esa pequeña comunidad científica que se formó ahí en la audiencia, esa pequeña comunidad científica no aceptó y el juez no aceptó. Y lo que se produce es como una especie de debate, como un congreso, con la presencia de esos peritos de tan excelentes y excelsas calidades. Pues se forma una pequeña comunidad científica que va a ilustrar al juez, y el juez es testigo. Grandes retos para ese juez, que el sistema es muy optimista, pero el juez también está siendo juzgado porque el juez debe de hacer preguntas al perito o a los peritos. Y si no hace preguntas no es por imparcialidad, así lo vamos a juzgar severamente. No es por imparcialidad, sino porque probablemente va a decir la comunidad que es tan dura, tan cruda, tan ácida. La comunidad dice, el juez no preguntó nada porque no tiene ni idea del asunto. No ha leído los dictámenes periciales, sin embargo se los tenemos que entregar con la demanda y con la contestación. A propósito, si el dictamen es tan complejo o por alguna circunstancia no es posible entregarlo con la demanda o con la contestación o con el momento con la promoción de un incidente de liquidación de perjuicios, pues yo le puedo pedir al juez tiempo. Entonces es posible que en la demanda apenas se anuncie el dictamen pericial. Lo anuncio que lo aportaré y después lo aporto. Claro, no hagan eso porque su demanda de pronto se la dinamiten, pero es posible. Porque si el tiempo es yo soy el demandado, necesito un dictamen y el dictamen es supremamente complejo, por ejemplo, registro de estudio estadístico, levantamiento de muestras, muestreo en las calles preguntando, qué sé yo, o aplicando una medicina a los animales, pobrecitos los animales, para saber cómo reaccionan frente a un remedio creado para hombres o para seres humanos, perdón. Pues necesito tiempo. Entonces le digo, juez, contesto la demanda, me opongo,
y anuncio que voy a traer un dictamen pericial que no he tenido porque no he podido obtener o que no he obtenido porque la complejidad de ese dictamen es tanta que no ha sido posible. Lo anuncio, entonces viene el tema en procesal civil del anuncio del dictamen. Obviamente el juez me da un término que nunca es inferior a 10 días, para que no me diga, bueno, está bien, le doy 2 días más. No. Nunca es inferior a 10 días, dice el Código General del Proceso, para darle cierta laxitud para el aporte del dictamen pericial, juzgando que las circunstancias particulares del caso ameritan pues un mayor tiempo posible. Entonces, esa es la forma como está llegando el dictamen y los modelos de contradicción. Repito, apliquen las reglas de publicidad y contradicción a la prueba pericial, apliquen un modelo un modelo de análisis por sujetos, ¿no? ¿Quién es el sujeto? ¿Cuáles son las condiciones del sujeto llamado qué? Perito, que es además un testigo. Entonces, si ponemos la lupa, si ponemos el examinador en la persona del perito, nos va a dar alguna riqueza, algunas vicisitudes, inclusive hermenéuticas, ¿no? Hay unos problemas asociados con la prueba pericial, porque tienen que ver con, examinemos, el perito tiene que traer además todos los soportes y documentos, ya no los soportes científicos, además también los puede traer y aportar, pero no está hablando de los títulos de acreditación de su acumulado académico formalizado en todo lo que hemos dicho, ponencias, publicaciones, estudios, congresos, premios, contratos de investigación con entidades muy importantes, academia, todo eso. Todo eso es tremendamente importante en función de saber quién es el Señor y para utilizarlo retóricamente. Ahí no hay ningún fundamento, comillas, científico, es un prejuicio. Alimentar el prejuicio del que tiene muchos títulos o es muy antiguo o es muy experimentado, mírenlo críticamente, es alimentar un prejuicio. Pero bueno, esas son las reglas de la experiencia, ¿correcto? Y son válidas porque pues, para acceder a un cargo, para muchas cosas, le piden experiencia. Está aceptado, aquí también lo aceptamos, pero pues críticamente nosotros decimos, oiga, eso no es un prejuicio, es un prejuicio. Es lo que creemos, que se trata de un prejuicio. Pero hay una especie de peligro y es que el perito puede filtrar unos documentos que se le olvidaron a la parte demandante o se le olvidaron a la acusación o se le olvidaron a la defensa o se le olvidaron y que oportunamente no los llevó y debió llevarlos. Entonces les pido que por lo menos tengan ese cuidado. No vaya a ser que el perito, sobre pretexto de soportar su dictamen, lleve documentos el día de la audiencia, inclusive diciendo, mire, aquí traigo este documento, este papel, esta evidencia física, o en penal, 423 del Código Penal, que dice presentación de evidencia demostrativa para fortalecer lo que dijo creo que así lo llama, para fortalecer lo que dice el perito de parte o el perito oficial. Nos pueden estar filtrando ahí irregularmente documentos que han sido portados revelados en las audiencias anteriores en materia penal o en la demanda y la contestación por parte de los sujetos. No me traiga, señor perito, no sirva usted de instrumento para traer y colar documentos subrepticiamente por el camino incorrecto, documentos que han sido aportados por el demandante y por el demandado. La posibilidad de soportar el dictamen pericial con documentos, con evidencia demostrativa, podría, en el Código de Procedimiento Penal 423, podría ser una, digamos, una forma subrepticia de traer pruebas tardías que debían haber sido reveladas en otro momento. Ahora, el tema del deber de colaboración de las partes, pues es obvio. Es un tema que da lugar a muchas vicisitudes
Pero las partes están obligadas a, ¿qué? A declarar, a colaborar. Porque si el demandante necesita examinar, qué sé yo, examinar un vehículo, un contrato de compraventa sencillo, o una construcción que está en poder de la parte demandada, pues necesita que le abran la puerta para poder llevar el perito y que hagan cálculos y medidas. Necesita información. Y la falta de colaboración, pues es apreciada como indicio grave en contra de la parte que no colabora, porque esos peritos van a necesitar colaboración. Estoy hablando de peritos de parte. No estoy hablando, por supuesto, el deber de colaboración es para todos los peritos, pero aquí fundamentalmente podría presentarse la obstrucción de las partes tendiendo a qué? Pues a bloquear la posibilidad de probar por el camino de inhibir el acceso a la materia, al objeto de la prueba, porque el perito necesita medir, tocar, tomar muestras, ¿no? Tomar muestras, temas complejísimos. El proyecto penal lo recibe, lo resuelve fácilmente. Por ejemplo, tal vez 249 o 50 del Código de Procedimiento Penal. Si medicina legal necesita, el Estado necesita. Tema interesante. Para probar el ADN o para probar el ADN del delincuente podía acudir a los fluidos corporales. ¿Y dónde están los fluidos corporales? El semen y demás. Y pues en una causa en el semen. Para probar el parentesco y agravar la pena en penal, por ejemplo. O para probar una violación, el semen. ¿Y dónde está el semen para? Pues en el cuerpo humano. Y entonces se abre todo un capítulo del cuerpo humano como evidencia. Pues en materia penal está resuelto. ¿Por qué? Pues porque sencillamente con audiencia ante control del juez de control de garantías, pues le toman la muestra. Quiera o no quiera, le toman la muestra. No me pregunten cómo, pero le toman la muestra. Pues no es tan fácil como una muestra de sangre, pero digamos que lo amarran y con la jeringa, ¿no? Pero no todos los fluidos corporales se pueden obtener violentamente. Bueno, o puede causar lesión o daño. Es el deber de colaboración de las partes, ¿no? En materia penal. No es tan fácil como acceder a examinar un inmueble, puede ser un poco más complejo, ¿no? Puede ser toma de muestras de una biopsia o del pliegue nucal en un debate sobre síndrome de Down o cosas por el estilo. Eso es son temas muy complejos, ¿no? Deber de colaboración de las partes. Ese deber de colaboración de las partes puede lesionar derechos de las partes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pretextar que puedo defenderme, no con pretextar porque tiene la palabra pretextar pues tiene digamos una visión un poquito descalificatoria, que pretexto es como una justificación que no convence, sino es apenas un pretexto, menos que una justificación, sino como una falsa justificación, como un pretexto. Ya ustedes me comprenderán. Entonces ese pretexto de la parte, por ejemplo, que no colabora a los peritos en ciencia contable. Perito en ciencia contable no colabora porque no le permite acceso a los documentos. Pues hay que regular la ley estatutaria del derecho de petición, hay que ir a consultar la reserva de documentos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque yo no tengo por qué permitir que un extraño llegue a mi empresa y examine mi contabilidad y examine documentos reservados, ¿no? Entonces puede haber documentos amparados por reserva, por ejemplo, un proyecto. El proyecto de Hidroituango, si está por ahí en la oficina, puede decir, mire, es que este es un conocimiento acumulado y un juez no puede acceder a ese proyecto, no tengo por qué mostrarlo, ¿no? Temas de propiedad intelectual, temas de patentes, temas organizacionales de una compañía
que no pueden ser examinados porque pueden lesionar y resentir o bien la propiedad intelectual o bien la intimidad de las personas, ¿no? La intimidad de las personas puede ser agredida puede chocar con el mandato legal del deber de ¿qué? De colaboración. Puede chocar con ese mandato. Entonces, eso es, ¿cómo lo llamamos? Eso es transversal. ¿Transversal a qué? A la prueba, transversal a la prueba pericial en materia penal y en materia civil. En ambos campos opera de la misma manera. ¿Qué de particular hay en materia procesal civil? Código General del Proceso. Se acabó lo que se llama el incidente de objeción. No se acabó la objeción, como muchos han dicho, y el Código se afana en decir en ningún caso habrá trámite de objeción, que han simplificado diciendo es que nunca habrá objeción. Pues claro que hay objeción, porque cuando yo llevo un contradictamen o interrogo al perito de la parte contraria, estoy objetando sus conclusiones. Lo que pasa es que no se tramita como se tramitaba antes en un incidente o trámite por fuera, un microincidente, un apéndice del proceso para resolver la objeción en la sentencia. No, la objeción sí la hay, pero la objeción es la audiencia y es el interrogatorio, y el contrainterrogatorio es en audiencia y el fallo es en audiencia. No hay ningún trámite especial para abrir una objeción, es lo que está diciendo la ley. No hay que darle un significado de que no se puede objetar lo que dijo el demandante. Claro que se puede objetar, lo que no hay es trámite de objeción a la manera antigua, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro sistema, pues una curiosidad, repito, que es el tema de prueba Nobel en materia procesal penal, pero que sería aplicable en materia civil también y en materia penal. Pero si tuviésemos un buen entendimiento del trasplante, de la recepción, del coloniaje procesal probatorio a partir del fallo Daubert, sin entrar a discutir el fallo Daubert, que repito está en otra presentación semejante a esta, pero mucho más extensa, pues si hagamos una especie de, repitamos y aclaremos la crítica, ¿no? La crítica en el sentido de no considerar primero que aquí no hay jurado de conciencia y aplicar criterios Daubert, y segundo, aplicarlo limitadamente, porque lo aplicamos en un artículo 422 para la prueba Nobel, ¿sí? No para todas las pruebas. Aquí debe aplicarse, en mi opinión, los criterios de admisibilidad de la prueba científica, que comporta determinar qué es eso de científico, que es muy difícil porque tendríamos que encontrar unos criterios, un acumulado dogmático o un estatuto epistemológico superior, meta, colocado proto por fuera, más arriba, ¿sí? Para decir desde alguna otra lugar, un locus extraño, qué es científico y qué no es científico. Pues ese es el intento de la Corte Suprema de los Estados Unidos, acudiendo a filosofía de la ciencia, es decir, acudiendo a Karl Popper, a Reichenbach, a Hemke, a Imre Lakatos, nombres apenas una muestra de todos los que Thomas Kuhn, el de los paradigmas, que por ahí ustedes saben de qué se trata, que repito aparecerán en otro material o aparecen en otro material. A todo dictamen, a toda prueba científica, a toda prueba técnica que puede que no tenga el carácter de científica, y eso hay una distinción entre las dos, se deben aplicar algunos criterios, y los criterios Daubert no son criterios taxativos, sino es una enumeración abierta, entre otros criterios Daubert, entre otros, pero eso no es cerrado. Y en Estados Unidos se siguen aplicando, a pesar que
No todos los criterios Dauber están en el artículo 1702 del Código de Pruebas de los Estados Unidos, el Federal Rule of Evidence, mi inglés es pésimo, reglas federales de evidencia. ¿Sí? Allá no están todos los criterios Dauber. Luego un purista nos diría, yo no aplico criterios Dauber, sino aplico 1702 del Código o de las reglas federales de evidencia. Y ahí no están, por ejemplo, uno de los más importantes que están desde 1923 en el fallo Frye y se repiten en toda la jurisprudencia norteamericana, incluida la trilogía Dauber, que es como Tyrrell, que es Dauber y que es General Electric, o Joint contra General Electric, el de contaminación por unos materiales que se utilizan en producción de artefactos alimentados por electricidad, por supuesto, y el otro es el de llantas. El de llantas en Estados Unidos, el como Tyrrell, no es un dictamen científico, sino un dictamen técnico. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos se lo aplica no a un dictamen científico, sino a un dictamen técnico. Es decir, no, el tema ahí no es ciencia, sino es técnica. Claro, entre técnica y ciencia pues hay una asimilación que no siempre es. ¿Por qué? Porque digamos que en Cuomo Tyrrell, el perito lo que hizo fue una observación directa sobre las cosas, no aplicó ni teoremas, ni algoritmos, ni leyes de causalidad, sino observación sobre el material rodante, la llanta, cómo debe estar adherido durante mucho tiempo a la estructura de acero que traen las llantas. Eso lo calificó la Corte Suprema de los Estados Unidos como un dictamen técnico, no como un dictamen científico distinto a otros como el fallo Frye y el fallo Dauber y el fallo de General Electric. El caso de General Electric de 1996. Bien, nosotros aquí lo que queremos, uno puede afirmar es que con el Código de Procedimiento Penal solamente se puede aplicar los criterios Dauber a la prueba científica nueva, no a todas las pruebas. Y yo creo que los criterios Dauber, que son abiertos, que intentan responder a qué podemos llamar ciencia, se deben aplicar a todo. Se deben aplicar al dictamen de parte, se pueden aplicar a la prueba Nobel y a la prueba antigua, por llamarlo así, la que ya tiene pues una tradición en la comunidad científica, y se deben aplicar también a los dictámenes oficiales, ¿no? Entonces, si viene un dictamen de una institución pública que son posibles en materia civil y en materia penal, o si medicina legal o ciencias forenses me trae un dictamen, aporta un dictamen, pues y el juez para valorarlo tendrá que decir que no basta con que venga de medicina legal, sino mirar el método y mirar si la ciencia ha aceptado esa metodología que emplea medicina legal. Y si los principios que aplica medicina legal, los procedimientos, las verificaciones, las validaciones, los análisis estadísticos, los análisis de series estadísticas son aceptados por la comunidad. Fundamental, ¿qué dicen los pares? Si es verificable, si es testeable, si es falsable. Aplican entonces la teoría de la falsabilidad de Karl Popper, la falsación popperiana. Bueno, obviamente los verdaderamente ilustrados que no somos nosotros en esta materia, pues van a esa filosofía de la ciencia y trabajan la falsación popperiana como una forma de validación de la certeza de la prueba científica.
aplicable, pues se podría aplicar en lo pertinente a todo. Entonces la posibilidad de falsación, el margen de error de la teoría. Entonces una teoría consiste de decir, y esta teoría, como lo ven ustedes ahora en pandemia, tiene un margen de error de. ¿Y qué le pasa? El más importante que está, repito, desde 1923 hasta hoy en los Estados Unidos es qué opina la comunidad científica. Lo ha recibido la comunidad científica, se ha verificado. Miren ustedes que en pandemia ese es el debate, ¿no? El debate es cómo se verifica la eficacia de la vacuna, cómo se ha validado, qué opina la comunidad del tema y cuáles son los virólogos. Está vinculado a series estadísticas, análisis estadísticos, la toma de muestras, experimentaciones. Y con experimentaciones estamos aplicando a Hempte, que es uno de los autores de filosofía del derecho que emplea la Corte en el fallo Dauber, que tiene un método distinto a Popper, que es, o una visión ligeramente distinta a Popper, que es otro de los que emplea la Corte Suprema de los Estados Unidos para definir qué es ciencia. Y no es como dicen muchos equivocados, incluido el suscrito, que lo digo a veces con sorna, que ese fallo Dauber es un tratado de filosofía de la ciencia. Pues no es un tratado de filosofía de la ciencia, sino que cita personas de la filosofía de la ciencia. Y la cita indirectamente, porque realmente cita es un libro de un epistemólogo de apellido Grimm, que cita a su vez a Hempel y a Popper. Entonces, pero en muchos libros sí es, incluido Tarufo, dice que el fallo Dauber es un tratado de epistemología. Yo creo que no es un tratado de epistemología. Y no es un tratado de epistemología por una razón sencilla, porque apenas cita a dos personajes de escuelas distintas cuando hay otros personajes que hablan de filosofía del derecho. Pero además de eso, es una cita indirecta, porque cita a Garín, que a su vez cita a Popper y a Hempte. Esos defectos tiene pues lo que llama el proceso de recepción de la prueba, de los modelos de valoración de la prueba, pero más que de valoración de la prueba, perdón, de admisibilidad de la prueba, para ser riguroso y estricto, de admisibilidad de la prueba científica, que comporta definir primero qué es eso de científico, qué es eso de ciencia. Para saber qué es ciencia, pues me toca ir a la epistemología, y por eso es que estamos en Popper, en Lakatos, estamos en Hempte, en Reichenbach, bueno, y todos los que han trabajado el tema de filosofía de la ciencia. Nosotros aquí creemos que para los dictámenes oficiales de medicina legal, por ejemplo, de cualquier institución pública o privada, e inclusive para los informes técnicos de autoridades oficiales, si ellos se asoman a lo científico, sería absolutamente posible y necesario aplicar ¿qué cosa? Aplicar los criterios Dauber, no solamente para la prueba Nobel, como dice el 422, copiando el fallo Dauber parcialmente. Esos criterios son abiertos y esos criterios se aplicarían por el juez en el momento de la valoración de la prueba, un momento distinto, porque en Estados Unidos se aplican a la entrada. Por ejemplo, si la prueba no es científica, estoy simplificando brutalmente, si la prueba no es científica o no pasa el tamiz de lo científico la prueba, pues sencillamente no se convoca el jurado de conciencia en materia civil y en materia penal. No voy a explicar ese tema porque pues, es complejo, es difícil y extenso. Sobre los tipos, hay un juez de los hechos, el jurado de conciencia, pero un poco ejerciendo la tutela epistemológica. Suena rarísimo. El juez en España en Estados Unidos ejerce la tutela epistemológica, una especie de curaduría, toma al jurado de conciencia como unas indefensas criaturas que hay que protegerlas. ¿Y protegerlas de quién? De la ciencia basura. Y entonces no hay que dejar al jurado de conciencia, no hay que convocar jurado de conciencia, sino cuando la ciencia
que trae el dictamen pericial del demandante es verdadera ciencia. Entonces el juez podría ejercer una especie de filtro a la entrada diciendo no convoco el jurado de conciencia o no tiene derecho al jurado de conciencia o al juicio con jurado porque la prueba no es científica y usted a mí no me convenció y yo no voy a permitir que le lleven esta prueba al jurado de conciencia que es más ignorante que yo. Perdónenme el desparpajo. Pero aquí en Colombia no hay jurado de conciencia. Entonces el momento de juzgamiento de los criterios Dauber no es a la entrada, sino es a la salida. ¿Entendieron? Por la salida la sentencia, que es el momento de valoración de la prueba. Momento de valoración de la prueba. ¿A cargo de quién? No del jurado de conciencia, Estados Unidos. Hechos, causalidades hechos, ¿sí? Ergo post hoc, ergo propter hoc. Si esto apareció después de esto, seguramente es causa de esto, pero esa relación de causalidad hay que demostrarla científicamente y para eso hay que hacer experimentos, verificaciones, ciencia. De eso es que estamos hablando. Las diferencias, valoración. Entonces, ¿cómo se valora la prueba? Pues para valorar la prueba yo emplearía como juez pues los criterios Dauber y otros criterios. No me quedaría como el juez que dibujamos figuradamente ahora, que se fue a las reglas generales de evidencia, que no tiene, por ejemplo, el criterio Dauber más importante que sí está en el 422 del Código de Procedimiento Penal y que sí está en el fallo Dauber y que sí, está en el fallo Frey desde 1923, ¿sí? Para un loco que mató a su médico y confesó y después se arrepintió y pidió que le pusieran el polígrafo. Y que sí está en los fallos Tyre Como y está en el fallo General Electric y está en el fallo Doppler, que es la aceptación de la comunidad científica. Que tanto se ha anclado en la comunidad científica los principios, la teoría que defiende este concepto científico en el momento de la valoración. El juez aplicará entonces ¿qué cosa? Pues los criterios Dauber, pero no puede aplicar otros. ¿No? Esa lista, que es una lista jurisprudencial en Estados Unidos, en las reglas de la evidencia, no está, por ejemplo, la aceptación de la comunidad científica. ¿No? ¿Cuántas? Hoy sería más fácil encontrar otros criterios para valorar la prueba ¿qué? La prueba científica. En nuestro sistema procesal civil, Código General del Proceso, pues se mezclan muchas cosas porque curiosamente también está la prueba de oficio, o sea, prueba pericial de oficio, prueba pericial de oficio, o sea, conviven prueba de parte, testimonio de parte y prueba de oficio. Entonces el juez podría colocar al perito oficial que él seleccione como el árbitro de dos dictámenes periciales, ¿no? Entonces no soy capaz de mezclar nombres de distintos momentos, pero aquí está Ginás, aquí está otro científico. En la época había un señor Ferguson que era muy importante, ¿no? En este momento no logro asociar otro científico de la misma materia igual a Ginás. Entonces aquí está Ginás contratado por el demandante, aquí está Ferguson, ese nombre es un eminente médico, pero contratado por la otra parte, y el juez decreta de oficio un dictamen pericial del médico de medicina legal para que sirva de árbitro de este debate, ¿no? Eso es perfectamente posible porque existe el dictamen pericial oficial, que en Estados Unidos llaman amigos del juez, ¿sí? Un dictamen pericial oficial, entonces es posible que eso ocurra. ¿A costa de quién? A costa de las partes. El juez mirará, podrá también decretar dictamen, decretar y señalar y escoger como perito no solamente entidades oficiales, sino otras personas, pensaría yo, otros
desde luego que cumplan todos los requisitos de los cuales hemos hablado en el día de hoy, que son ineludibles, ¿no? En el momento de apreciación de la prueba, de la elaboración de la prueba, pues hay que ver, repito, dos cosas. La parte retórica, la fachada. ¿Y cuál es la fachada? Pues el perito, o los peritos, o el colegio de peritos, con toda la exuberancia de los documentos que soportan pues todos los lauros ejecutorios, las conquistas intelectuales, ¿correcto? Las conquistas intelectuales. Pero esa es la fachada, ese es el prejuicio. Tenemos que retirar toda, separar, mover la cortina, desvelar y examinar el método, el rigor que dice la comunidad científica. Esto es falseable, falsable, testeable, estadísticamente cómo se comporta. Me toca entender, me toca estudiar, me toca como juez, por lo menos entender qué es lo que llamamos aquí la tarea del perito. La función del perito es como una especie de intérprete, para no decir como un arúspice que permite el diálogo de este pobre mortal juez con el cielo de la ciencia. Entonces, si en el cielo de la ciencia salen rayos, el perito va a leer eso de una manera o de otra y me va a contar a mí qué significado tiene, como las sibilas. Entonces, tiene algo de civilino ese lenguaje que utilizan los peritos a veces para engañar, para decir mentiras y colar falsa ciencia. Eso nos puede pasar. Y en el momento de la valoración, pues la tarea del juez en materia penal y en materia civil. Las normas imponen básicamente lo mismo. La apreciación en los artículos 232 y 429 el Código de Procedimiento Penal 232 del Código General del Proceso, las reglas son más o menos las mismas: la consistencia, el método, la persona, el perito, la conducta del perito. Si un perito que no tenga capacidad de exposición, exuberancia verbal, yo no lo contrato así sea un sabio. ¿Por qué? Porque él en el laboratorio, en el gabinete, con la pipeta, con el Baker es muy hábil. Y con el informe escrito es muy hábil, pero no tiene exuberancia verbal. Entonces en la audiencia se asusta, se intimida, se bloquea. No me sirve. Porque no me sirve. Más aún, volviendo ya a una especie de gracejo para cerrar estas reflexiones. Si el perito de la parte contraria es un mago de la comunicación, además es bueno y un mago de la comunicación, pues yo no lo llevo a la audiencia, porque en la audiencia pues, el tipo es, repito, un gran comunicador, ¿sí? Un exuberante transmisor, ¿sí? Pues va a robar al juez, a producir arrobamiento, no a robarles, sino a producir arrobamiento, a fascinación con ese lenguaje, con esa forma de gesticular y de moverse y de usar a veces la simplicidad, de volver simple lo que es laberíntico, inextricable. Pues se compra la audiencia, se compra el juez, se compra todo el mundo. Entonces yo mejor no le voy a dar micrófono a un perito y juego más bien con la posibilidad de que el juez no haya leído la parte escrita o lo haya leído mal y mi perito más bien haga las cosas de otra manera. Son estrategias, y esto lo hago sí, como una especie de gracejo. Hay muchos otros temas importantes, como la remuneración, pero pues simplemente para advertir que la remuneración no, en el Código General del Proceso, la remuneración al perito o trata de controlarse que la imparcialidad del perito se logra
porque no haya, voy a simplificar, no haya cuota litis, es decir, tratando de prohibir lo siguiente, que una parte pobre, aquí el tema es una parte débil económicamente, en un pleito civil, claro, civil, le diga al perito, señor perito, hágame el dictamen pericial. Yo no le compro ciencia porque la ciencia no está a la venta. Usted produzca ciencia, estoy simplificando el lenguaje, la llevamos al proceso, vencemos y yo le doy parte de lo que ganamos. Hágame un dictamen cuota litis y pongamos y dependamos, yo le doy el 30%. Hágalo bien, con convicción. Pues el 235 del Código General del Proceso dice que eso no se puede hacer. Y yo no veo por qué no. Bueno, seguramente lo que pasa es que no le van a contar al juez, pero es perfectamente ético. Yo no veo que haya ninguna ruptura de la imparcialidad, porque es que esto no se controla. La calidad del dictamen, la calidad de la ciencia no se controla con esto, se controla el control y la crítica ácida, ríspida, ¿sí? La crítica se logra, la crítica y la depuración de lo científico y el camino tortuoso y espinoso hacia la verdad se logra ¿cómo? Se logra con el contradictamen, con el interrogatorio, con la contradicción, y no diciéndole que se porte bien, ni diciéndole al perito que no reciba su estipendio o su remuneración si la causa le resulta favorable. No, pues si le van a pagar con parte de la causa, perdónenme la expresión, si son 10 vacas y le van a dar una para bajarnos de grandes pleitos financieros, si son 10 vacas y le van a dar una al perito, si se salva el tema y le dan 10 vacas al demandante y le da una al perito, pues eso que para mí no tiene de malo. Pues nada de malo, que lo remuneren, y entre otras cosas se establece la igualdad en la medida en que una parte pobre pueda conseguir un perito que participe de las ganancias del pleito. Ganancias legítimas, ¿por qué? Porque cuando el pleito triunfe, el juez le habrá dado la razón ¿a quién? Al demandante que tenía la verdad, las vacas se han muerto de brucelosis, no sé qué cosa. ¿Sí? Y este tipo dictaminó que la culpa del demandado, que era el vecino que le transmitió la enfermedad y se probó y le dieron 10 vacas al demandante y le da una vaca al perito, pues eso está prohibido en el 235 para buscar la imparcialidad. Yo creo que la imparcialidad y la verdad no se busca así, se busca, repito, con la contradicción, con ese debate portentoso que se hace el día de la audiencia. Yo pues descreo de esos intentos de establecer la imparcialidad, en este caso por vía de la remuneración. Me parece bien que remuneren al perito con parte de los beneficios, no ganancias, porque no son ganancias, de lo que obtuvo, de los beneficios que obtuvo, no como ganancias, sino como restitución de la injusticia o de la justicia quebrada con el acto por el demandado perdedor. Si yo recupero lo que es mío en una reivindicación, estoy reivindicando un lote y no sé dónde queda el lote. ¿Por qué? Pues porque la ubicación del lote es muy difícil, muy complejo. Pues linderos, tiene que haber un pleito en el Cerrejón de 1000 hectáreas, los linderos tiene que ver desde la colonia, reconstruyendo aquí nomás. Saber la propiedad del Hospital San Juan de Dios hay que ir a la colonia, a la Fundación San Juan de Dios, a la colonia, para saber de quién es eso. Y eso lo dice ¿quién? Un perito. Entonces un perito que haga esos estudios de título y se remonte y diga, mire, el predio es este. Si yo no tengo que pagar que demanda conectarse a la red satelital y hacer coordenadas y grandes estudios históricos, y ir a archivos y recoger información para decir, este es el predio suyo, el que dicen sus títulos, para una pertenencia, una reivindicación, pero para una reivindicación le digo, bueno, si usted me produce un dictamen que no deje duda de la identidad del predio, yo le voy a dar 10 hectáreas del predio, que son míos y que están en poder de quién, de un invasor. Son míos. Si la sentencia dice que es mío, que son míos, ¿por qué yo no puedo
Si eso es así, ¿por qué yo no puedo anticipar mi derecho de disposición sobre lo que es mío y que la sentencia dijo que era mío? Solo que anticipé a adjudicar mi patrimonio hasta la norma es inconstitucional. Yo veré lo que hago con mi patrimonio y si me gano la causa y aplico lo que obtuve ahí, que es recuperación de mis derechos, de mis derechos. ¿Sí? Si yo perdí un pulmón por culpa del médico, pues yo comparto el sustituto, el subrogado pecuniario de mi pulmón. Le digo, bueno, médico, si usted me hace un buen dictamen por culpa del médico tratante perdí un pulmón, le voy a dar el 10% de mi pulmón. Si ya nadie me recupera mi pulmón con todo lo horroroso que pueda parecer, nadie me va a recuperar mi pulmón, pero si me dan una plata de 10 millones, 100 millones, pediría yo muchísimo más, no es invaluable mi pulmón, pero si me da el juez 100 millones a los cuales tengo derecho, pues yo puedo disponer del 10% de 100 millones para que el perito me ayude a demostrar la verdad. No, está prohibido en el artículo 235 del Código General del Proceso. Lo llamamos vulgarmente quota litis en favor del perito. Entonces puede haber cuota litis con el abogado, pero no cuota litis con el perito. Ese es un tema para discutir. Estas reflexiones sobre prueba pericial pues, son, digamos, un precipitado, un decantado, el sumum de algo que es mucho más amplio, mucho más extenso y mucho más difícil. Creo que esperemos que esto tenga alguna utilidad para ustedes y que resulte un incentivo para seguir produciendo materiales sencillos, cortos y simples, ¿no? Lo digo porque algún otro material que tengo es demasiado extenso. Sobre esta misma materia es demasiado extenso. Espero que les sirva muchísimo.